Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es martes 2 de junio de 2020, son las 7 de la tarde y arrancamos. Mucha polémica dentro del Ministerio del Interior del Gobierno de España, y es que, según ha podido saber El Confidencial, se destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos, el jefe en mando de la Guardia Civil en Madrid, como responsable por pérdida de confianza al no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil. Así consta un documento reservado que se ha filtrado a la prensa, que firmó el pasado 24 de mayo la directora general del Instituto Armado, María Gámez. El documento, como hemos comentado, que ha sido adelantado en primicia por El Confidencial, compromete así la versión mantenida hasta ahora por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha insistido en que la salida de Pérez de los Cobos se debió únicamente a una reestructuración interna. Marlaska también ha negado que alguien de su equipo se interesase por los datos o el contenido del informe que agentes de la Comandancia de Madrid habían enviado a la juez que investiga la marcha feminista del 8M en la capital, una causa por la que se ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Interior ha difundido explicaciones complementarias sobre la salida de Pérez de los Cobos tras esta filtración. Se dice que se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando. La oposición se ha abalanzado en masa ante esta filtración y ante esta noticia. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz en el Congreso de los Diputados, ya ha pedido la dimisión inmediata del ministro por mentir en sede parlamentaria, al igual que Vox, mientras que el resto, con Ciudadanos y Esquerra Republicana a la cabeza, piden explicaciones y alguna reprimenda. El Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se hace cada martes, ha cerrado filas a favor del ministro y lo defienden. Pero no todo son malas noticias para el Gobierno, y es que aprobará la sexta y se espera que sea la última prórroga del estado de alarma con una mayoría más reforzada que en la anterior votación. Además del apoyo del bloque de la investidura, tras los acuerdos en los que se han suscrito a Esquerra Republicana con su abstención y el PNV que votará a favor, el Ejecutivo podría sumar los votos de Ciudadanos para sacar adelante la extensión de esta medida hasta el 21 de junio, tras el acuerdo anunciado a primera hora de este martes por la formación de Inés Arrimadas. Ciudadanos ha optado por mantener la coherencia con sus decisiones anteriores pese a los pactos con los nacionalistas y volverá a respaldar la prórroga a cambio de asegurar que las medidas del último decreto del estado de alarma sean idénticas para toda España. Básicamente, esas medidas que ha pedido que sean idénticas Ciudadanos es que a mediados de junio exista un armazón jurídico alternativo a este régimen excepcional y de un plan de ayudas para el turismo de unos 2.600 millones de euros. El acuerdo con Ciudadanos inquietó de primeras al PNV, que pidió explicaciones, ya sabemos que están en las antípodas políticamente hablando, pero después confirmó el sí al comprobar que el decreto final contiene claramente que los presidentes autonómicos, tal como había pedido Esquerra y el propio Partido Vasco, tomarán las decisiones salvo la movilidad entre autonomías a partir de la fase 3. Los nacionalistas confirmaron así que el Gobierno logrará lo que parecía imposible hace 2 semanas, un apoyo del PNV y Ciudadanos y además una abstención de Esquerra Republicana. Buenas noticias y malas también un poco para el empleo, y es que parece que el mercado laboral comienza a notar la desescalada. Hoy hemos sabido los datos del paro y en mayo ha comenzado a recuperarse el empleo perdido en las primeras semanas de la crisis del coronavirus. La afiliación a la Seguridad Social subió en casi 190.000 cotizantes entre el final de abril y el de mayo, y en ese mismo periodo habrían salido de los ERTE 387.815 afectados según los datos de los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo. Pero el impacto de la pandemia todavía es muy evidente. El paro aún sube, 26.573 el mes pasado, y desde el 12 de marzo se han esfumado unos 760.000 puestos de trabajo y hay 3 millones de afectados por regulaciones temporales de empleo. Mayo solía ser un buen mes para el empleo, no es que el 2020 haya sido malo, se ha creado empleo y se ha elevado la cifra total de cotizantes hasta los 18,5 millones, pero sí ha sido peor, bastante peor que en los años precedentes. Además, se ha subido el paro registrado, ya hay 3,85 millones
millones de personas inscritas en las oficinas públicas de empleo demandando trabajo. Los datos con los que se mide estos últimos guarismos en el mercado laboral estos meses están muy afectados por la situación excepcional que se ha producido con la pandemia y el hecho de que su impacto económico comenzara a notarse con brutalidad de un día para otro. Todo se ha medido diariamente, es poco usual porque lo suelen medir de una manera diferente, pero debido a la crisis del coronavirus lo han decidido así. Es por ello que hemos encontrado en estos datos del paro una variación media del mes que da un aumento de 97.462 ocupados entre lo que va de 30 de abril al 31 de mayo, que da un saldo positivo de, como hemos comentado, casi 190.000 cotizantes en la Seguridad Social. Madrid y Barcelona, las más castigadas por la pandemia del coronavirus, aspiran a alcanzar la fase 2 el próximo lunes. La Generalitat pedirá que la capital catalana y su área metropolitana, 3 regiones sanitarias, recordemos que se han unificado este lunes después de las quejas de varios ayuntamientos, superen la fase 1 y reactiven un poco más la movilidad y su actividad comercial con el servicio de mesa en los bares y más aforo en locales comerciales, por ejemplo. Cataluña también pedirá que avance a la fase 2, la región sanitaria de Lleida, anclada en la 1 tras registrar varios rebrotes y que hoy hemos sabido que no ha tenido ningún caso confirmado. La Comunidad de Madrid hará lo mismo en todo su territorio tras 2 semanas en la fase 1 y Castilla y León, la otra más afectada, también pedirá que se avance a la siguiente etapa. Al menos 8 comunidades aspiran además a entrar el próximo lunes en la fase 3 de la desescalada, el último peldaño antes de alcanzar la llamada nueva normalidad. Esas son Galicia, País Vasco, parte de Canarias y Baleares, recordemos que ya hay varias islas metidas en la fase 3, Murcia, Aragón, Asturias y Cantabria. Esta fase, además de permitir las terrazas de bares al 75% de su capacidad y el consumo en la barra con la preceptiva distancia de seguridad, da luz verde a las reuniones familiares o de amigos de hasta 20 personas, a los velatorios de 50 personas y a las bodas de hasta 150 invitados si son al aire libre, 75 en sitios cerrados. Comercios, bibliotecas, museos, zoos y centros comerciales abren al 40 o el 50% de su capacidad y no hay franjas horarias para salir o hacer deporte, salvo las de las personas más vulnerables y las personas de mayores de 65 años que continuarán. El presidente Pedro Sánchez anunció el domingo que dejará en manos de las comunidades la gestión de esta fase, incluidas las competencias en movilidad, tal como ha acordado con el PNV y Esquerra Republicana. Dos noticias internacionales para acabar este Daily Time de martes. Donald Trump terminaba ayer su discurso a la nación en el que anunciaba la movilización del ejército para sofocar las protestas que siguen. Ya llevamos una semana de protestas por la muerte del ciudadano negro George Floyd a manos de la policía. Y en el exterior de la Casa Blanca, la policía militar, formando detrás de escudos antidisturbios, cargaba contra centenares de manifestantes congregados pacíficamente, ayudándose con gases lacrimógenos y arropados por agentes a caballo. Tenemos toques de queda por todo el país casi decretados en el que no se podrá salir a partir de las 7 de la tarde, pero parece que los manifestantes no hacen caso de ello. Cada vez son muchos más y además con muchos pillajes y muchos saqueos dentro de estas manifestaciones, por lo que quieren hacer, según se explican, demostrar que en América no son supremacistas. Hoteles, farmacias, bancos, licorerías ya se preparaban para una nueva noche de protestas, cubriendo sus escaparates con placas de aislamiento. Y cada vez son más, y es que ya han sido testigos de que, como en todo el país, otros negocios habían sido destruidos o saqueados. Los manifestantes se encargaron rápidamente de rayar las nuevas cubiertas con el eslogan Black Lives Matter, que se ha convertido en tendencia en las redes sociales y se ha convertido en la frase, en el eslogan de estas protestas en contra de, como hemos comentado, el fallecimiento de George Floyd. Un George Floyd que se ha confirmado su autopsia que ha sido un homicidio. O también hemos podido ver el característico Fact 12, que se podría decir como que se joda la policía, aludiendo al código policial 1012 que usan para comunicarse por radio entre ellos. El ejército comenzará a desplazarse por el territorio durante estos días. Se rumorea que será seguramente el próximo viernes. El jueves antes Donald Trump tendrá que aprobar esa salida, porque solo se puede salir en un sitio, que es Washington, la capital del país, donde no es necesario la autorización del presidente para que el ejército salga a las calles para prevalecer y proteger a sus ciudadanos. Pero de momento todo seguirá igual y se espera que esta noche regresen las protestas. Y acabamos en Rusia, y es que Vladimir Putin tiene mucha prisa y quiere perpetrarse en el poder cuanto antes mejor. Con los índices de popularidad más bajos de los últimos 2 décadas y las perspectivas de aún más contracción económica debido al coronavirus, el presidente ruso ha fijado para el 1 de julio la consulta ciudadana sobre la reforma de la Constitución, que incluye una enmienda que le permitiría perpetuarse en el gobierno, atención,
hasta el 2036. Con unos 9.000 casos nuevos de coronavirus registrados cada día, el líder ruso y su gabinete sostienen que dentro de un mes la situación será adecuada para celebrar la crucial votación que había sido aplazada por la epidemia. El proceso será una semana después del gran desfile militar conmemorativo por el 75 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, que también se celebra con retraso. La fecha de la consulta es impecable, ha dicho Putin este lunes en una videoconferencia. Para entonces, Rusia, la votación estará abierta durante unos 6 días antes de la fecha fijada y se podrá participar por internet en algunas regiones, un sistema que ha sido duramente criticado por la oposición, que sostiene que se presta a un fraude incluso por los opositores, los líderes opositores de Rusia, que dicen que esto huele a fraude. Según Bitsom, que es la encuestadora estatal del gobierno ruso, un 46% de los sondeados planea ir a votar, y de los que acudirán a las urnas, el 61% lo hará para apoyar la reforma constitucional. La verdad es que Putin ha diseñado una reforma de la Constitución muy nacionalista y conservadora. Traza un sistema aún más presidencialista, como hemos comentado, hasta el 2036 se podría perpetuarse en el poder, cierra las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo, señala la importancia de la educación patriótica, marca que Rusia es heredera de la URSS, menciona la fe en Dios e introduce alusiones a los rusos como pueblo vertebrador del Estado. Básicamente, mensajes y propaganda. Y hasta aquí un nuevo Daily en el del martes 2 de junio de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos. Como siempre, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Aquí les habla @Iván_Beas4 en Twitter, en Instagram @depolíticas_, y en YouTube, youtube.com/depolíticas. Les espero mañana con más noticias políticas.